¿Ahí me escuchan mejor? Sí, un poquito. Sí. Bueno, entonces a partir de este momento vamos a empezar a grabar la clase. Hemos venido hablando de Wishes-Wong y de cada una de las propiedades del diseño. ¿Listo? Hoy vamos a empezar a hablar sobre los elementos o las propiedades que tiene el color, que también nos habla Wishes-Wong un poquito de ello. Una ventana, entonces vámonos para acá. ¿Ahí están viendo? Sí, profe. Sí. Entonces, es necesario que nosotros entendamos un poquitico cómo funciona el color. ¿Ustedes cómo creen que funciona el color? ¿No? Entonces, básicamente, el ojo tiene como muchas células que se especializan en detectar las longitudes de onda. ¿Cómo se dan las longitudes de onda? A través de la luz. Entonces, estos elementos lo que hacen es entender transformar esas longitudes de luz en impulsos eléctricos, enviarlos al cerebro y dar como una respuesta. Eso es, pero mejor dicho, rápido, ágil y veloz. Es muy rápido. Entonces, básicamente, las células, ¿no es cierto? Los elementos viajan a través del iris, se transportan por medio de elementos de conitos y los transforma el cerebro en longitudes. Entonces, cuando hablamos dentro de una definición del color, básicamente decimos que el color no existe, ¿listo? Sino que es una característica que se da a través de los elementos de luz. El ojo o la visión tiene como diferentes percepciones. ¿Quién fue el primer así man super teso que nos empezó a hablar de los colores? ¿Aristóteles? No. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bueno. Uno de los primeros que nos empezó a hablar sobre la luz fue Isaac Newton. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo creen ustedes que Isaac Newton se dio cuenta del color? ¿Alguien de aquí escucha Roxito? Por un prisma, si no estoy mal, profe. Sí, muy bien, por un prisma. Entonces, ¿qué ocurrió con el prisma? Que vio que la luz le llegaba directa y el prisma reflejaba varios rayos de colores. Exactamente, entonces la luz reflejó, o sea, se impactó en el prisma y este al reflejar generó diferentes colores, que es básicamente lo que sucede cuando hay arcoíris. Es casi que lo mismo. Entonces, cuando ese prisma pasó, se empezó como a descomponer o a desfragmentar los colores. Esto lo que hizo fue como que empezar a irradiar cada uno de los elementos que nosotros podíamos ver. Hay algunos colores que no son visibles por el ojo humano, ¿listo? Como los rayos ultravioleta. Hay otros que son visibles, ¿listo? Y los infrarrojos tampoco son detectados por el ojo humano.
¿Listo? De esta manera se empieza a dar una síntesis aditiva y una síntesis sustractiva. Hablamos de elementos de luz aditivos que se van a llamar RGB. ¿Para qué sirve el RGB? ¿Para qué sirve el RGB? ¿O a qué les suena a ustedes RGB? De pronto tendría que ver con la teoría tricromática, ¿Qué dice la teoría tricromática? que solo contiene 3 colores. Ajá, ¿y qué ocurre con esos 3 colores? De pronto al combinarlos pueden salir más. Ajá, bueno. Cuando nosotros hablamos de colores aditivos o hablamos de elementos RGB, son elementos que fíjense que, como decía la compañerita, al unirlos o al combinarlos me van a dar otro color, pero sin embargo el centro va a quedar blanco, no va a quedar oscuro. ¿Esto en dónde ocurre? ¿En dónde creen que pueda el unir todos estos colores y me dé blanco? ¿No se usan los dispositivos electrónicos? Excelente, muy bien, en dispositivos electrónicos. ¿Por qué? ¿Por qué en dispositivos electrónicos? Pues yo creo que lo usan para la intensidad de la luz y la realidad es. Sí y no. Bueno, en este caso ocurre siempre que tenemos elementos de luz. Entonces, cuando hablamos de elementos RGB es porque hablamos de elementos que tienen que ver con luz o con pantallas. Entonces ahí hablamos de todos los dispositivos móviles, de computadores, de televisores, etcétera, etcétera, etcétera. Que al unir el rojo, el azul o el verde, me van a dar un blanco. Entonces, vamos a ver si de pronto encontramos aquí algún video que nos ayude. Entonces vamos a ver. Es que vamos a buscar juego de luces. A ver si de pronto por acá encontramos algo. Entonces, vamos a mirar por aquí. Aquí él empieza a jugar con todos los espectros de luz, ¿no es cierto? Miren que tenemos todos los espectros de luz. Sin embargo, vamos a ver si de pronto hay una parte en la que se unan todas. No encuentro. Aquí, como que aquí hay un pedacito. Déjenme ver. Miren acá. Esperen. Aquí. Miren aquí.
si ven que este centro, este pedacito donde se empiezan a unir los dos espectros de luz, es completamente blanco. Esto miren acá. Esto funciona es por esta propiedad. Esto, como son elementos aditivos, lo que hacen es que se vuelven blancos. ¿Listo? Ahora, debemos tener en cuenta que la combinación de rojo y azul normalmente, ¿qué me daría? Morado. Magenta. Normalmente me daría morado, pero en este caso sería magenta, porque recuerden que es un color aditivo. ¿Listo? Entre rojo y verde. Amarillo, muy bien. Y entre verde y azul. Cian. Cian, exactamente. Entonces, si se dan cuenta, estos colores van a ser muy diferentes a los elementos sustractivos. Entonces, si este centro es blanco, el elemento sustractivo, ¿qué es? Negro. Negro, excelente. Entonces, ¿para qué creen ustedes que vamos a utilizar el CMYK? ¿O qué traduce CMYK? Señor, si no estoy mal, CMYK es cian, magenta, hielo y K, que viene siendo el negro. Excelente, muy bien. ¿Y para qué utilizamos ese CMYK? Si no estoy mal, eso también está en las impresoras. Ajá, entonces, Ya. ¿eso traduce qué? Me lo acabaste de decir. ¿En qué traduce? La impresión. En impresiones. Muy bien. Entonces, son dos elementos que debemos tener en cuenta. Si nosotros vamos a trabajar en pantalla, los colores van a ser muy diferentes a cuando vayamos a imprimir. Van a ser un poco más oscuros al momento de imprimir. Entonces, tengamos cuidado en qué formato vamos a trabajar. Entonces, este man se daba cuenta que una cosa era cuando él pasaba los elementos, ¿no es cierto?, por su prisma. Este man Newton decía que se daban las cosas o los colores a través del prisma de manera diferente a que cuando, ¿qué? Que así, en esa época no habían impresoras. ¿Qué habían? Pigmentos. Pigmentos. Entonces, ¿qué pigmentos utilizábamos? Bueno, usaban. ¿Qué pigmentos usábamos? Estaba el óleo. Básicos. Pues los naturales, ¿no? ¿Y qué hacíamos? O sea, estaba el óleo, ¿qué más había? Acuarelas, ¿qué más habían? Acrílico. Acrílicos, pinturas, ¿listo? Entonces, ahí él se dio cuenta que era muy diferente cuando veíamos elementos de luz a que cuando utilizábamos elementos de pigmentos y que las combinaciones eran completamente diferentes. Entonces, en este caso se aplica. Si yo tengo rojo y lo mezclo con amarillo, ¿qué me da? Naranja. Naranja, ¿sí? Si tenía azul con amarillo, ¿qué me daba? Verde. Verde. Y cuando éramos niños y mezclábamos todos los colores, ¿qué hacíamos? Era porque tenía mucho amarillo. Entonces daba negro. Aquí dijeron que daba como un color popó, pero entonces era porque tenía mucho amarillo, por eso le daba color popó. ¿Listo? Entonces, básicamente, para terminar de complementar,
Los elementos o los colores aditivos son aquellos elementos que se utilizan para los focos o para los escenarios. Son todos los elementos que se utilizan para la luz. ¿Listo? Y los elementos sustractivos son aquellos que se utilizan con pigmentos. Todos aquellos que tienen que ver con pinturas. Por eso hablamos de elementos como las impresoras. Porque las impresoras también vienen siendo pigmentos. En algunas ocasiones, más adelante, cuando ustedes estén trabajando en alguna empresa, van a trabajar quizás con algo que se va a llamar una pantonera. Una pantonera es esto. Entonces, cuando ustedes de pronto van a Home Center y pasan por la sección de pinturas, o cuando van a la tienda de pinturas, le pasan a ustedes así como un catálogo. Esta pantonera es cara. Entonces, ahí lo que les dice a ustedes, para que ustedes se hagan una idea, es que si ustedes van a trabajar con pigmentos, es decir, con toners, si van a trabajar con elementos estampados, entonces hablamos quizás de elementos de sublimación o elementos de tampografía, entre otras. Él nos dice qué porcentaje debemos de utilizar para lograr crear un color. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si yo al amarillo le pongo blanco? Miren que aquí se ve. ¿Cómo se vería? ¿Aclararía el color o qué sucedería? ¿Se aclara? Se vuelve como un color pastel, ¿no es cierto? Vamos a mirar acá. Entonces, si yo tengo, digamos que, si yo quiero este color, ¿no es cierto? Pero resulta que yo tengo este otro, tengo el tercero, y quiero que quede así como este que está aquí arriba, ¿qué sería lo correcto? ¿Qué color debería colocar para que se vea así como este? Tal vez un poquito más de amarillo. Exacto, No sé. exacto, sí, muy bien. Porque si le pongo blanco, ¿qué ocurre? ¿Qué acabé de decir? Se ve el pastel. Se vuelve pastel, y yo no quiero que se vuelva pastel. Yo quiero que se vuelva un poquito más amarillo. ¿Listo? Entonces, esto con el tiempo, cuando empezamos a trabajar mucho con tintas, empezamos a desarrollar el ojo un poquitico más. Entonces ahí empezamos a decir, tengo que ponerle un poquito más de amarillo. Ese color, aunque uno no lo crea por decir este moradito tiene un poquito de azul, tiene un poquito de rojo y tiene un poquito de amarillo. Entonces, como que el ojo de nosotros empieza a cambiar un poquitico y ya entendemos que si le ponemos blanco, la vamos a embarrar, porque nuestro color se vuelve pastel y no queremos que se vuelva pastel. ¿Listo? Entonces son como elementos que tenemos que tener en cuenta de los colores sustractivos, que no porque le pongamos blanco se va a volver más clarito, sino que va a cambiar un poquito la formita. Entonces, de esta manera los colores se clasifican en los modelos R y B, colores CMYK, colores secundarios y colores terciarios, intermedios. Entonces, el modelo RGB traduce a amarillo, azul y rojo, que son los colores primarios. Este modelo son colores que no se pueden obtener a través de ningún pigmento. O díganme cómo hago yo para obtener el amarillo. ¿Qué colores mezclo para tener el amarillo? Ninguno, ¿verdad? Es como difícil. ¿Listo? El modelo CMY, que básicamente traduce a cian, magenta y amarillo, bueno, es caco cuando es negro, son colores también, pero elementos de luz.
Estos son solamente colores de luz. El CMYK incluimos el pigmento negro, que nos permite empezar a generar otros colores. Los colores secundarios son aquellos que se dan ¿por qué? Por la mezcla de los colores primarios. Exactamente, por la mezcla de los colores primarios. Entonces tenemos el verde, el naranja y el violeta. ¿Cuáles creen ustedes que vienen siendo los colores intermedios? Les voy a empezar a dar punticos. ¿Cuáles creen ustedes que vienen siendo colores intermedios? La mezcla de los secundarios. Muy bien, la mezcla de los secundarios. Entonces, vamos a mirar acá. Si están viendo en la pantalla, ¿no es cierto? Ay, pensé que se iba a ver más grandecito. Necesitamos es este cuadrito de colores. Entonces, ya sabemos que colores primarios, amarillo, azul y rojo. Colores secundarios, púrpura, naranja y verde. ¿Listo? Y colores intermedios, vendría siendo este naranja, este amarillo naranja, este verde que vendría siendo como un verde limón, un azul verde, un azul púrpura y un rojo púrpura. ¿Listo? Esos vienen siendo los colores intermedios. La denominación de estos colores son utilizados dependiendo de la composición. ¿Listo? Entonces, si está más hacia el rojo, por eso decimos que es un púrpura rojo, un rojo púrpura, perdón. Si está más hacia el naranja, viene siendo un rojo naranja. ¿Listo? Eso es como básicamente. Entonces, también dentro de los elementos o dentro de la fisiología del color, hubo un man que se llamó Munsell. ¿Qué creen ustedes que dijo este man? Eso se ve tan feo esa imagen ahí. Ojo aquí porque ahí viene su tarea. Este man lo que dice es que los colores se distribuyen por ramas y por orden de saturación o de pureza. Entonces, en cada una de las ramas se crea una longitud para poder crear un color. Entonces ya sabemos que tenemos colores primarios y secundarios, pero ahora a estos colores le vamos a aplicar el gris que va a estar dentro de este centro. ¿Listo? Entonces, en sentido vertical, si nos podemos dar cuenta, vamos a tener un color de blanco a negro. Entonces, ustedes muy lindos van a tener que comprar témperas. Y vamos a empezar a desarrollar nuestro árbol de Munsell. Lo primero que vamos a hacer es que compramos blanco y negro. ¿Listo? Pintamos nuestra primera ruedita. Posteriormente le ponemos una gotica de negro. Pintamos nuestra segunda ruedita. Yo les recomendaría que esto lo hicieran como en un tarrito aparte para que no vayan a dañar el blanco y el negro, ya que más adelante los vamos a necesitar. Y que guarden un poquitico de esta tonalidad. Entonces, tercera ruedita, 2 goticas de negro. ¿Listo? Cuarta ruedita, 4 goticas de negro. Listo, lo van haciendo y lo van pintando, hasta que nos dé 100% negro. Ahora, las ramas se dividen desde 0 en el centro, aquí, del gris,
y en algunas ocasiones puede tener 20 divisiones. Esta tiene 8. Les voy a dejar 6 divisiones. Listo, vamos a hacer 6 divisiones. Entonces, comenzamos con el amarillo. ¿Listo? ¿Y el amarillo en qué nivel del circulito se encuentra? ¿En el primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto? Tercero. En el tercero. Listo, entonces, regáleme un segundito. ¿Qué están haciendo? Entonces, se encuentra en el tercero. Entonces, aplicamos amarillo y ponemos una gotica de este gris. Aplicamos, le ponemos una gotica de este gris a ese amarillo. Aplicamos 2 goticas y ponemos nuestro amarillo. ¿Listo? De tal manera que al final va a quedar casi que este color. Luego vamos a hacer lo mismo con el verde, con el rojo, con el anaranjado, luego con el verde, ¿listo? De tal manera que vamos a terminar desarrollando un croma de saturación de color. ¿Listo? ¿Queda claro este ejercicio? ¿Son 10 colores en total? Dime. ¿Son 10 colores en total? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí señora, 9, 10. Son 10. Entonces, les voy a poner de una vez, no, aquí no es. Regálame un segundito. Profe, ¿puedes volver a explicar esa parte, por favor? Claro, regálame un segundo, entonces ya les coloco, les asigno el trabajo en clase y ya. Pero una pregunta. Dime. Pero ¿cómo lo haríamos para que se vieran los niveles? Eso no me quedó claro. Lo vamos a hacer igual. Ya voy a abrir el Illustrator y les aclaro un poquitico más. ¿Listo? Aquí me toma la tilde al revés y aquí no me la toma. Creo que dentro de 8 días ya tenemos nuestro primer parcial. ¿Listo? Para cerrar nuestro primer corte. Listo. Regálenme un segundito, abro el Illustrator y les muestro. ¿Ahí están viendo el Illustrator? ¿O qué están viendo? No, pues. Listo, entonces. ¿Ahí ya lo están viendo? Sí. ¿Sí? Listo. Sí, profe. Entonces, lo primero que vamos a hacer es como un circulito. ¿Listo? Y luego vamos a decir que esta es la primera parte del árbol. Obviamente ustedes lo van a hacer a manito. ¿Listo?
Entonces tenemos la primera parte de nuestro árbol. Entonces, ¿qué dijimos? Que en la parte superior, ¿de qué color va? Blanco. Blanco, listo. Entonces, este lo dejamos de blanco. Ahora, espérenme, lo uno acá. Entonces, ustedes muy bonitos lo dividieron, lo vamos a dividir en 9 niveles. ¿Listo? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Entonces está dividido en 9 niveles. Entonces dijimos que este va completamente blanco. Este segundo, entonces miren que aquí le vamos a agregar una gotica de negro. Una gotica de negro. ¿Listo? Este listo, 2 goticas de negro. Listo, ahora 3 goticas, 4 goticas, y miren cómo empieza él a ponerse negrito, negrito, negrito. ¿Listo? Hasta que al final nos quede 100% negrito. Listo. Ya hicimos la primera parte. Entonces, la segunda parte nos dice que a partir del tercero vamos a empezar a hacer ¿listo? Como la parte, ay fue puchis, ay perdón, del amarillito. Podemos sacarle hacia el bracito o preferiblemente si podemos le generamos aquí como la formita para que se nos vea bien lindo. ¿Listo? Organizar, perfecto, así. Ahora, este va a comenzar a ser amarillo. Entonces está 100% amarillo. Lo voy a dividir acá para que sea un poquito más fácil. Y ahora comenzamos a dividirlo. Entonces, ustedes hacen las divisiones antes de, va a tener un poquitico de ese gris que nosotros ya le habíamos puesto. Entonces, vamos a colocarle un poquitico de gris. ¿Listo? Al principio no se va a notar mucho la diferencia, pero cuando ya estemos aquí casi que al final, vamos a dejarlo por ahí, aquí. ¿Listo? La vamos a dividir
Aquí ya le ponemos más de ese grisecito. Va a quedar como así más o menos. Listo, entonces esta la vamos a dividir así. ¿Cuántas veces les dije? 6 veces. Entonces aquí van 3, 1, 2, 3. Entonces la dividen 6 veces, pero le van agregando este grisecito a este color. Ahora, ¿cuál sigue? ¿Qué color seguiría? El verde amarillo. Un verde amarillo. Entonces vamos a hacer aquí, en este segundo nivel, aquí ya lo rotaríamos un poquitico más, no, hagámoslo bien. Aquí vamos a tener cuidado porque aquí vienen dos colores. ¿Listo? Así. ¿Listo? El que viene dos es el otro. Y seguimos con el verde. Entonces sería más o menos como este verde. ¿Listo? Y de nuevo comenzamos. Le ponemos una gotica de este gris, después 2 goticas de este gris, hasta completar los 6 niveles. ¿Listo? Posteriormente sigue, miren que sigue el rojo, el amarillo rojo y el verde verde. En este caso, vendría acá, vendría acá, el amarillo rojizo, es como así, y vendría aquí el verde verde. ¿Listo? Y así con todos los colores. ¿Sí les queda más claro? ¿O siguen como perdiditos? Profe, hay unos colores que van con el mismo tono de gris, ¿sí? Sí, hay algunos colores que van con el mismo tono de gris. Entonces, fíjense, les voy a copiar este en el chat para que se guíen por esta imagen. ¿Listo? Y que lo puedan realizar. ¿Listo? ¿Sí quedó más claro? Chicos, Sí, profe. listo. Profe, Dime. entonces sería hacerlo manual, pero no sé, por maqueta, sino dibujado y que se vea tridimensional, por así decirlo. Sí. Listo. Van a tener cuidado con los borrones, con las manchas, con que se les escurra la témpera. Tengan mucho cuidado. Dejen secar. Si lo van a hacer por capas, dejen secar las capas. ¿Listo? Si lo van a hacer entonces, si quieren hacerlo, pueden hacer primero esta estructura así en lapicito, lo van pintando con mucho cuidado y después con un marcador pues le hacen las líneas bien bonitas. No vayan a hacer cosas horrorosas, porque he visto unas cosas tan feas, que les pongo uno por intentar. ¿Listo? Entonces hagan eso bien bonito. Ya saben que yo soy cansona con sus entregas.
Dentro de los elementos de las propiedades del color, tenemos unos elementos que vienen siendo matiz. No sé si dejarlos hasta aquí o ver esto dentro de 15 días, porque si no esto también entraría en el parcial. Que hache mucho. No, vamos a ver. Vamos a tener elementos que vienen siendo matiz, valor o luminosidad, saturación o brillo, escala de valores y es que si vemos el círculo cromático también tendrían que hacer el círculo cromático y no precisamente este que está aquí. Me pone a pensar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? Dejemos hasta ahí, profe. Sí, sí, porque si no les tocaría hacer... Pues yo le digo es por ustedes, ¿no? Porque les tocaría hacer el árbol del Munsell, el árbol de Munsell, y les tocaría hacer círculo cromático para dentro de 8 días. Sí. Entonces, vamos a terminar con el árbol de Munsell, ¿listo? Tengan cuidado, dentro de 8 días voy a hacerles parcial de todo lo que hemos visto en clase. ¿Listo? Hacemos parcial y les reviso todos los trabajos que han desarrollado. Les doy automáticamente la nota del primer corte. ¿Listo? Les voy a subir la presentación del día de hoy. Esto que es esta presentación que vimos. Yo sé. Bueno. Ahí les acabo de subir la presentación del día de hoy. Dentro de 8 días, entonces, dentro de 15 días, vamos a empezar a ver las propiedades del color. Entonces vamos a mirar qué es matiz, qué es valor o luminosidad, elementos de saturación o brillo, ¿listo? Y el círculo cromático. Es importante que nosotros tengamos en cuenta estos elementos, ya que cuando nosotros imprimamos o estemos trabajando, podríamos generar como algunos elementos de manera errónea. ¿Tienen preguntas? Ah, profe. ¿Seguros? Yo, profe, Dime. hablando del RGB, que pues es de los dispositivos electrónicos, y la diferencia que tiene este con el otro, es por eso que cuando uno hace una ilustración en digital, al pasarlo impreso, si uno no cambia ¿cómo se le llama? La gama de colores no se imprime igual. El formato, no la gama. Exacto. Sí, por eso es que nosotros en la pantalla a veces lo vemos como que muy clarito y cuando imprimimos se ve todo oscuro. Es por Ah, ok, profe, ese gracias. pequeño detalle.
ese detalle nos puede afectar un montón en los trabajos. Entonces sí es importante. Profe, en el árbol ese, o bueno, en el círculo cromático, no se ve el color café nunca. Sí se ve, sí se va a ver en una parte del amarillo con la mezcla del gris. ¿Qué es lo que sucede? Que el color café ya viene siendo como mezcla de 3 colores, ¿listo? Entonces viene siendo la mezcla del rojo, del gris y del rojo. Por eso era que decían ahorita, ay, a mí me quedaba color popó. Porque vienen con 3 colores. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿No? ¿Todo muy claro? Profe, eso del árbol se hace en cartulina, ¿sí? O... Sí, lo hacen en cartulina con témpera para que les quede bien lindo. ¿Qué otra pregunta? ¿Ninguna otra pregunta? Entonces, muchachos, retomo de nuevo. Recuerden dentro de 8 días tener todos sus trabajos en la plataforma que vienen siendo representación, significado y función, escala de grises y módulo, los elementos de tensión, equilibrio, ritmo y movimiento que vimos hace 8 días y el árbol de Munsen. Dentro de 8 días vamos a hacer parcial. Sacamos notas, les doy como sus primeras definitivas y quedaríamos listos para comenzar el segundo corte. ¿Listo? Recuerden que este primer corte vale el 40%. ¿Vale? Vale, profe. Vale, profe. Bueno, chicos, dentro de 15 días vamos a tener bastante tema para trabajar. Entonces, un abracito, que tengan un feliz inicio de semana. Muchos besos a todos y que estén bien. Bueno, Profe, una cosita. dime. La tarea de representación, significado y función, ¿de qué es? Representación, significado y función. Entonces, tenían que buscar 3 representaciones, 3 significados y 3 funciones. No sé, creo que en la plataforma les dejé, si no estoy mal, esa diapositiva. Entonces empezamos a hablar de cómo un elemento puede tener diferentes significados. Entonces, espérame, te muestro la presentación, a ver si de pronto te acuerdas. Habíamos visto lo siguiente. Esto está ahí en la plataforma. Entonces, habíamos visto que los elementos conceptuales y los elementos básicos tienen como un elemento práctico. Entonces, por decir, representación es como nosotros podemos empezar a entender algún elemento. Entonces, en este caso dibujábamos la lluvia. Entonces, cuando nosotros tratamos de dibujarla, ¿cómo la dibujamos? Así, ¿no es cierto? Palitos, 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 palitos. Esa viene siendo la representación. El significado, ¿qué viene siendo? Que está haciendo mucho frío, que está lloviendo, que mejor dicho va a caer un aguacero. ¿Y la función cuál sería? ¿Qué podríamos hacer para que este elemento genere como una función? Entonces hablábamos de una sombrilla. ¿Listo? Eso era lo que teníamos que hacer con los elementos de representación, significado y función. Entonces, vamos a mirar.
Dice aquí el compañero, dice representación, ¿cómo representan los muñequitos el dinero? Así o con una bolsa, ¿no es cierto? O con un maletín. Pero el símbolo principal es este. ¿Listo? La función, pues dinero. Y el significado, cajero automático. ¿Listo? Listo, profe. Profe, aún lo podría subir esa actividad, porque es que yo entré, fue un martes y no alcancé a ver esa Ah, clase. entraste un martes. Sí, profe. ¿De la primera o de la segunda semana? No, mentira, sí. Sí la puedes subir. Tengan cuidado porque a partir del segundo corte sí les recibo tareas, pero si la entregan fuera de tiempo, sí les bajo la nota, ¿listo? Para que tengan cuidado con eso. ¿Alguna otra pregunta? Lee las diapositivas. Esa clase no quedó grabada porque no tenía cómo grabarla. ¿Listo? Pero pues ya, ahí conseguimos algo para poder grabar. Recuerden que la clase se las grabo y se las subo mañana porque esto demora como en procesar. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, chicos, no siendo más, ahora sí que tengan una feliz noche. Besitos a todos. Que descansen. Bueno. Igual, profe. Igual, profe, Feliz gracias. noche, profe. Chao, Vale, gracias. chicos. Igual, profe, lo mismo.